Estupendo. Les comento que tengo dos noticias. Una buena, tal vez la otra no tan buena. La primera es que vamos a tener un parcial, el segundo parcial, la próxima clase, la primera media hora. Y la segunda es que ya avanzamos a 50% de la materia, así que nos falta muy poco porque ahora ya no viene tan ajustado al libro y versículo, sino que viene de otra manera sistematizado el estudio. Así que falta menos, con lo cual van a tener que soportarme menos tiempo. Con el tabernáculo y vamos a comenzar con esa vida preciosa que Dios le da a Moisés y al pueblo en el marco del tabernáculo. ¿Vieron con Flo ustedes la rebelión de Israel? ¿Vieron cómo Moisés intercedía por el pueblo a partir de la adoración del becerro de oro? Cómo el Ujú. pueblo se olvidó pronto, muy pronto, de los milagros de Dios y cómo Dios los había liberado de Egipto y en esa travesía por el desierto, al llegar al monte de Sinaí, ellos cometen este terrible pecado, lo cual les costó muy caro. Pero, antes de entrar propiamente al tabernáculo, quiero compartir con ustedes un pequeño una pequeña cronología, quiero decir, sobre las idas y vueltas que tuvo Moisés en el monte. Porque muchos creen que Moisés estuvo dos veces en el monte. Subió una vez, Dios le dio las tablas, volvió, las rompió, porque el pueblo estaba desenfrenado, dice la escritura, adorando al becerro. Y después creen que subió otra vez al monte para que esas tablas fueran otra vez escritas por Dios. Pero no fueron solamente dos subidas, dos ascensos que tuvo Moisés en el monte, sino que fueron ocho. Y rápidamente la vamos a repasar. Por favor, pido que las camaritas las prendan, los que puedan, por favor, préndanla. Y yo voy mencionando entonces estas ocho ascensiones que tuvo Moisés en el monte. La primera tiene que ver en 19:27 y tiene que ver cuando Dios hace pacto con el pueblo, donde les dice que serían su especial tesoro, una nación de reyes y sacerdotes, y el pueblo dice, contundente, dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho. La segunda, estoy resumiendo, ¿no? No puedo dar los versículos completos, pero los resumimos porque pues es muy largo. Son 8 veces que Moisés sube al monte. La segunda ocasión, la segunda ascensión, tiene que ver cuando Dios le dice a Moisés que va a hablar en forma audible y se va a presentar en forma de nube y y el pueblo, bueno, después vimos la manifestación de Dios y cómo el pueblo, aterrorizado, presenciaba eso. La tercera ocasión, tiene que ver cuando vuelve a hablarle a Moisés y prepara al pueblo a Moisés y lo consagra para recibir la ley. La cuarta ocasión es donde Dios lo convoca para decirle que no se acerque el pueblo al monte, porque si se acercaba al monte iba a quedar fulminado. Entonces llama a Aarón y le pide estrictamente eso, pero el pueblo le dice que no hable Dios con ellos, sino que hable por medio de Moisés. Porque el pueblo entró en pánico, ¿no? Por esa manifestación. La quinta ocasión en que Moisés sube al monte. Es cuando le da varias leyes, 21 al 23, y Dios le da la promesa de darles Canaán también. Esa es la quinta. La sexta, Moisés es llamado otra vez al monte con Aarón, ahora Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, los 70 ancianos, y al día siguiente erige un altar y ofrece sacrificios. Esa es la sexta. La séptima es cuando Moisés intercede por el pueblo. El pueblo peca, como mencioné hace un poco, como lo vieron con Flo la otra semana. Hacen el becerro de oro,
adora al becerro y Moisés, Dios los castiga, pero Moisés intercede. Y acá me quiero detener simplemente un par de minutos nada más. ¿Por qué? Porque en esta intercesión, como vieron con Flo, como estuvieron viendo, se revela algo de Moisés muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que se revela? Lo que se revela en realidad es el carácter de un líder correcto, de un líder que no le importa perder su propia vida por amor a su pueblo y, sobre todo, y lo más importante, le preocupaba el prestigio de Dios. Porque en 32, ahí en el capítulo 32, versículos 32, Dios le dice, Moisés le dice, raeme a mí, quítame a mí del libro de la vida, pero no destruyas a este pueblo. Y argumenta Moisés y le dice, ¿qué van a pensar los egipcios? Entonces, vemos acá, en este diálogo que tiene Moisés con Dios, que realmente, porque si había una oportunidad para trascender aún más, no es haber sido simplemente elegido para liderar un pueblo, para ser el caudillo, para ser profeta, sino que además, ahora, si Dios liquida, extermina al pueblo y levanta una descendencia de Moisés, pueden pensar que es mucho, pero mucho más trascendente su nombre, ¿no es cierto? Una descendencia de Moisés. Pero sin embargo, Moisés intercede y le dice, quítame a mí del libro de la vida. Bueno, eso revela en realidad el carácter de un líder que antepone muchas veces su misma vida por amor a su pueblo y sobre todo por el prestigio y, y, y la dignidad que Dios no necesita que nosotros se la demos, pero en función de que iban a pensar los egipcios. ¿Se entiende eso? Y él dice, ¿qué van a pensar? Van a decir los egipcios que los trajiste a esta montaña a morir, o en el desierto. Bueno, eso revela realmente la integridad de una persona que es llamada por Dios y tiene un propósito definido de parte de Dios y sabe realmente lo que quiere. Vamos con la número 8, la octava vez que sube Moisés al monte. Capítulo 34, Dios le dice ahora que prepare dos tablas como las anteriores y le dice Dios, yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que tú quebraste. Y acá, en la Reina Valera 34:28, menciona que es Moisés el que escribe las segundas tablas. ¿Leyeron eso? ¿Alguien detectó eso? ¿Alguien advirtió eso? Sí, profe. Ok, pero en realidad la traducción del lenguaje actual dice allí se escribieron. Pero Deuteronomio 10 del 1 al 4 dice que Dios escribió en las segundas tablas. Y Éxodo 32:16 confirma que fue Dios el que escribió las segundas tablas de la misma manera. O sea, que fue Dios el que escribió las primeras y la que escribió las segundas tablas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora sí vamos a meternos, como dije al principio, en la vida preciosa, especial que Dios le da al pueblo en función del tabernáculo. El tabernáculo es eh, el santuario, tiene como nombre el santuario, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo del testimonio, el tabernáculo quiere decir del testimonio, ¿por qué? Porque en el cofre más preciado de los enseres, que es el arca del pacto, estaban las tablas de la ley. Entonces por eso se llama el tabernáculo del testimonio. Entonces, tabernáculo de reunión, santuario, la tienda, también lo van a encontrar como la tienda. Pero ahora, vamos ahora, por favor, recuerden, los que no se silencian, les vienen las 10 plagas de Egipto, ya como dijimos la otra vez, así que por favor, mutearse.
Es interesante. ¿Qué es lo que pide Dios para la construcción del tabernáculo? Lo leyeron, ya lo saben. ¿Qué es lo que pide Dios? Lo primero que Dios pide es una ofrenda, ¿no es cierto? Una ofrenda que fue totalmente voluntaria. A nadie se le obligó a ofrendar para el tabernáculo. O sea, Dios estaba esperando corazones dispuestos. Ahora, probablemente no todos tenían el mismo recurso. ¿De dónde sacaron el recurso que ellos tenían? ¿De dónde lo sacaron? Claro, sí, bien, de Egipto. de lo que le habían dado los egipcios al salir. Claro, gracias, Luis. Cuando ellos salen de Egipto, recuerden, salen con poder y con riqueza, dice la escritura. Porque los egipcios habían entrado en pánico y estaban tan desesperados que se fueran que les entregaron sus bienes. Todo ese oro, plata, joyas, todo ese tesoro es lo que trajeron de Egipto. Y eso va a servir, eso es lo que va a servir ahora para la construcción del tabernáculo. Probablemente no todos tuvieran lo mismo, porque probablemente no todos tuvieran los mismos recursos, pero todos sí tenían la oportunidad de dar, todos tenían la oportunidad de ofrendar. Y fue tan exitosa la ofrenda, fue tan exitoso que dice la escritura que tuvieron que pararla, tuvieron que detenerla. 36 del 5 al 7. Es decir, que fue necesaria la voluntad, digamos, sí, porque no fue obligatoria, del pueblo para la construcción del tabernáculo, pero que, además, ¿qué otra cosa pide Dios? No solamente bienes, recursos materiales, ¿qué otra cosa? Lo segundo que pide Dios es talento, pericia, dedicación, porque miren qué interesante. La primera mención que se registra en la escritura de ser llenos del Espíritu de Dios recae en estas dos personas, Besaleel y Aholiab. Dice que fueron llenos del Espíritu de Dios y se nos dice que se lo llamó para el diseño, para moldear metales y enseñar a otros. 35, 25 y 26. 36 de 2 al 4. Esa es la referencia que tenemos. O sea, a veces pensamos que la llanura del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo es para hablar en lengua, ¿sí o no? O para que Dios nos use para hacer milagros, o para predicar, o para enseñar. Pero acá vemos algo que dice la Escritura, que es en el marco del trabajo, de la dedicación, del arte. Miren qué interesante. Y tiene sentido. Porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de la gente en la iglesia, que asiste a la iglesia, necesita de la llenura del Espíritu Santo todos los días para trabajar. No solamente para predicar, no solamente para enseñar, no solamente para hablar en lenguas, sino que la llenura del Espíritu Santo es para, o la llenura del Espíritu de Dios, como dice acá, es para el día a día, para lo cotidiano de la vida. Bueno, todos los detalles y todo el diseño del santuario, del tabernáculo, fue dado por Dios a Moisés, ¿dónde? En el monte, en el monte. Sí, en el ¿Alguna monte. pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien? Tengo. Profe, sí, no lo quería interrumpir, pero en la primera parte, cuando Moisés intercede por el pueblo, y recién usted lo decía, de que como un buen líder, eh, aparentemente también parecía como que Dios iba a raer del pueblo, pero él como que siempre nosotros hablamos de que nosotros a veces le queremos buscar la solución a Dios, pero como que Moisés también le buscó la solución a Dios, le dijo, sí, si lo raes de la tierra, ¿qué van a pensar? ¿Para qué lo sacaste de Egipto? Es como que entendía también esa parte, digo yo, eh, pensaba mal, digo yo, a veces que yo puedo tocar el corazón de Dios y parecía como en esa parte, sí, como que Moisés
cambió los planes que Dios tenía para su pueblo. No sé si se entendió. Es interesante, Hugo, sí, no es interesante lo que vos decís. Probablemente Dios es soberano, probablemente simplemente le dijo a Moisés para ver la reacción de él, para conocer el corazón, para, mejor dicho, que se revelara el corazón de él. Probablemente fue una prueba para Moisés también, probablemente, no lo sabemos. Dios estaba decidido de exterminar al pueblo y de levantar una generación a partir de él. Y lo que rescatamos acá de esta intercesión es justamente la carga por la gente, por el pueblo, y el prestigio de Dios. Yo creo que son dos condiciones para un líder que no pueden, fundamentales, esenciales. Es decir, nosotros ministramos gente, tratamos con gente, nos relacionamos con gente. Toda nuestra vida pasa por gente. De los que somos líderes, pastores, maestros, nuestra vida va a pasar siempre por la gente. ¿Y qué nos preocupa de la gente? Bueno, eso, que se salve, que crezcan en el Señor, que Cristo se forme en ellos. Y después nos interesa qué va a pensar la gente de Dios, ¿no? Esa es otra preocupación, digamos que, o sea, Dios no necesita de nosotros. Eso es obvio. Dios no necesita de nadie. Pero nosotros, como humanos, siempre queremos que la gente tenga la mejor imagen de Dios. Por eso, el testimonio, por eso nuestra vida tiene que ser agradable a sus ojos, ¿sí? Bueno, ¿estamos ahí? Vamos con el tabernáculo. Vamos a Yo ver también tengo una ahora. pregunta. Sí, adelante. En ese mismo momento que dijo el compañero, cuando Moisés intercede por el pueblo ante Dios, Dios los quería exterminar, él dice que no, pero cuando baja, él separa al pueblo entre los fieles y los idólatras, Sí, y hay como 3.000 personas que sí, mueren. sí, sí. Pero yo no terminé de entender si a él se le dio la orden de que él mate, porque tampoco es que Dios se haya mostrado enojado por la masacre, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que evidentemente eran los que habían instigado y habían presionado a Aarón para hacer el becerro. Entonces, tenemos que entender un contexto. En esa época, el antiguo pacto no es como la época o la era de la gracia. O sea, no podemos decir que la tolerancia de Dios era más, menos, pero las cosas eran más estrictas, más... eh, el que pegaba moría. O sea, hoy nosotros, si estuviéramos viviendo en el antiguo pacto, probablemente no estaríamos gozando de la gracia, de la época, de esta época de la gracia. ¿Se entiende? ¿Está bien, Juan Cruz? Sí, sí, totalmente. Perfecto, perfecto. Sí, se entiende, sí. Vamos por acá. Sí, sí, sí. Después vamos a ver que en la rebelión de Coré, la tierra los traga. O sea, se habían sublevado a la autoridad de Moisés. Vamos con el tabernáculo. ¿Lo ven todos ahí? ¿Lo pueden ver? ¿Se Sí, ve se o no ve. se ve? ¿Está compartido? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a Sí, hacer un sí, está. recorrido. Un recorrido por el ¿Qué tabernáculo. A pasó? ver, por supuesto que esta es la puerta. Esta parte de acá, que yo estoy señalando, ¿ven lo que estoy señalando yo con el cursor o no? Sí, se ve. Bueno, tenemos la puerta. Esta parte es la cerca. La puerta tiene 9 metros de largo. La cerca tiene 2,5 metros de alto. La cerca está hecha por lino fino. Las columnas, estas columnitas acá, son de madera de acacia revestida en bronce. Sus bases son de plata. Vamos a entrar al atrio ahora. Pero, ¿será posible? Vamos ahora. Vamos a entrar a la parte del atrio, lo que es propiamente dicho el atrio. Esta es la parte del atrio. Bien.
Hay solamente dos muebles, dos enseres en el atrio, que es el altar de bronce o el altar de los holocaustos y el lavacro. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero el atrio tiene 140 metros de largo y 22 metros y medio de ancho. Entonces las cortinas estas son de lino fino y la entrada estaba hacia el oriente porque, no lo dice la escritura, pero también dicen los biblistas que eh, se intentaba darle la espalda al sol, y el sol era, recuerden, eh, el sol era venerado por muchas religiones paganas como un dios, ¿no es cierto? Se adoraba y se veneraba al sol. Entonces tenemos la parte del atrio, esta es la parte de la entrada. Entonces, como dijimos, este es el altar de bronce. ¿Ven que tiene cuatro cuernos en cada punta? Cuatro cuernos Sí. donde se ataba al animal, la víctima, y también era de madera de acacia, revestido en bronce, tenía argollas para ser transportados y esta barra, ¿no? Que la transportaban solamente los levitas. Esos La cuernos. fuente esa, sí. Ahora vamos a la fuente, ahora vamos a la fuente. Estamos acá Ah, en el altar de bronce o el altar del no, holocausto. justo, perdón, pastor, lo que pasa es que lo vi y me llamó la atención. Ah, bueno, bueno. Tiene en el medio, aproximadamente más o menos en el medio, una reja donde se ponía la víctima para, para presentársela al Señor, ¿no? A Dios. Y respecto a los cuernos, que acá se ven, estos cuatro cuernos eran muy interesantes porque se ungían para la consagración con la sangre. ¿Y a dónde tengo las medidas? Espera un segundito. Acá está, acá está, acá está. 2,5 metros de largo, 1,5 de alto, hueco en el interior, por supuesto, los cuernos. Más adelante, en Primera de Reyes, se nos dice que si la persona, si una persona era perseguida y llegaba y se tomaba de los cuernos del altar, estaba en protección, quedaba protegida. De todas maneras, lo más importante del altar de bronce era el ofrecer sacrificios, ¿no? Vamos con la fuente, ahora sí la fuente. Esta es la fuente, ¿es la fuente o el lavacro? No se nos da mucha información Ese acerca. Sí, estaba hecho con espejos que usaban las mujeres, exactamente, sí, sí, sí. La la dejaron fuente. las mujeres sin espejos para la realización de, de- del lavacro, que no tiene De la medidas fuente. de la fuente o lavacro. La única Ujú. condición que tenían los sacerdotes para entrar a ministrar al lugar santo era pasar por el lavacro, ¿sí? Se tenían que lavar sí o sí, so pena de muerte. Vamos a la tienda. La tienda, esto es lo que se llama propiamente dicho, esto es lo que es el tabernáculo, la tienda o el santuario. Tiene una entrada, O el acá se ven santuario. coberturas, ven que hay tres coberturas. Vamos con el armazón primero, el armazón de la tienda que no lo se puede ver de costado, pero acá ven que tiene barras, maderas revestida en oro, 48 tablas de madera de acacia recubierta en oro. Cada tabla se asentaba sobre dos bases de plata y se unía a la demás por 5 barras. Como vimos en el altar de bronce, interiormente se unían por barras. Las cubiertas, adentro tenía un cielo raso, de piel, por supuesto, pero vamos de afuera hacia adentro. Piel de tejón, acá se ve lo rústico, se cree que es una especie de foca que había por la zona, que es rústico y tiene que ser resistente para las inclemencias del tiempo. Después tenía piel de carnero, tenida en rojo, y la tercera de cabra.
Y la cubierta interna era el cielo raso, una cortina de lino fino, color azul, púrpura y carmesí, ahí se ve un poco arriba, con figura de querubines. Ujú. El tabernáculo entonces medía 9 metros de largo, pero vamos a ver lo que encontramos en el interior. En el interior hay solamente 3 muebles, 3 enseres. El pan, en la mesa de los panes, de la proposición, o de panes del rostro, también dicho, mencionado. A la izquierda tenemos el candelabro con 6 brazos, 3 de cada lado, uno en el centro. Y en el centro y cerca del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, el altar del incienso. La mesa de los panes de 91 centímetros de largo por 46 de ancho, su altura de 67 centímetros, y todos los sábados sacerdotes ponían 12 panes ácimos sin levadura y retiraban los viejos. Entonces el candelabro, o el candelero, o más adelante se llamó la menorá, es una lámpara de aceite entonces, que tenía labradas manzanas, flores y copas alrededor. Acá se puede apreciar más o menos, pero ustedes pueden encontrar en internet mejores imágenes y la van a poder entender mejor. Lo interesante de la lámpara es que no estaba fundida, no estaba en un molde y la hicieron con oro fundido, sino que la hicieron de una sola pieza labrada a martillo. Y la rutina era que todas las tardes los sacerdotes limpiaban las mechas y llenaban con aceite de olivo, para que estuvieran encendidas toda la noche, del 27 al 30. Este encer que está acá adelante es el altar del incienso, que estaba delante del velo, y al igual que los otros, o de otros enseres, también estaba hecho de madera de acacia, revestida en oro. Tenía 4 lados iguales, 50 centímetros de ancho, 1 metro de altura. También 4 cuernos en cada una de las esquinas. No sé si se ve bien ahí. No sé si, bueno, más o menos se puede apreciar. Y los sacerdotes ahí ofrecían el incienso, pero solamente con fuego del altar. No podía ser con ningún otro fuego. Tenía que ser con fuego del altar del holocausto, del que estaba afuera, del que está al principio. Y se lo relacionaba con el lugar santísimo. Mire qué interesante, pues está cerquita, como si no estuviera el velo, pero estaba el velo. Y se lo relacionaba entonces más con el lugar santísimo, y se lo menciona también como el altar que está delante de Jehová. ¿Por qué? Porque ahí, en el lugar santísimo, es donde se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah. Otra vez, como si no hubiera estado separado por el velo. Y ahora vamos a entrar al lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, nada más, nadie más que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y no siempre. Podía entrar una vez al año. Una vez al año entraba el sumo sacerdote para expiar los pecados de todo el pueblo, de toda la nación. Y tenía un solo mueble. En realidad, algunos dicen que son dos, porque es el arca del pacto y arriba el propiciatorio, donde están los ángeles ahí, los querubines labrados en oro, también hecho de madera de acacia, revestido en oro por dentro y por fuera. 1,15 tenía por 75. Y sobre la cubierta entonces tenemos esto que lo llamaban el propiciatorio. ¿Por qué lo llamaban el propiciatorio? Porque era ahí donde descendía otra vez la presencia de Dios, la Shekinah, una vez al año. Una vez al año, cuando el sumo sacerdote ofrecía por todo el pueblo. Tenía entonces la tapa de esos dos querubines, son seres angelicales, y vieron que tienen las alas extendidas, como
cuidando, como resguardando o como recibiendo de alguna manera la presencia de Dios. Shekinah significa morada, presencia. Y entonces, ¿qué hay adentro? ¿Qué había adentro? Bueno, esa tapa se levantaba y adentro contenía las tablas de la ley, una vasija con maná y más adelante la vara de Aarón. Era el objeto más preciado de Israel. Lo fue durante siglos. El objeto más preciado de Israel porque se lo relacionaba siempre con la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando Israel, los filisteos toman el arca y el arca estaba en el campamento de los filisteos? Bueno, era todo un acontecimiento terrible porque como era el símbolo de la presencia, ellos decían, no tenemos la presencia de Dios. Bueno, esa es la imagen desde aérea de lo que sería el tabernáculo de reunión, y el campamento acampaba alrededor, pero eso lo vamos a ver después en el libro de Números, ¿sí? La disposición del campamento. Estupendo. ¿Por qué Dios le daría una tienda al pueblo? ¿Para qué Dios le daría una tienda al pueblo? En realidad, era una tienda sumamente portátil, fácil de trasladar. Es decir, ellos en muy poco tiempo tenían que levantar y seguir la peregrinación, el viaje. Recuerden, ellos están de viaje. Entonces, tenía que ser algo muy práctico. Eran como portátil, ¿no? Sumamente portátil. Por eso tenían aros, tenían barras para que fueran trasladados. Claro. No todo el mundo podía trasladarlo. Eso lo vamos a ver en el libro de Números. Cada cual tenía una asignación, algo específico que hacer. Los hijos de Merari, los hijos de Coat, los hijos de Gersón, ellos eran los que se ocupaban prácticamente de todos los enseres del arca fundamentalmente. No la podían llevar solamente los levitas y a veces los sacerdotes, fundamentalmente el arca. ¿Cuál era el simbolismo del tabernáculo? Se diferenciaba de alguna manera también de los templos paganos, porque ¿qué tenía de particular? A ver si alguien me puede decir, ¿qué tenía de particular el tabernáculo? Las imágenes. No eran los 7 enseres, los 7 muebles no eran. Ahora, algo que, gracias, que me acabo de acordar, es que la disposición, si ustedes ven, van a ver, no lo tengo acá, la disposición de entrada a final, desde el altar de bronce, el lavacro, a sus costados, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso y después el arca, si ustedes piensan es una cruz. Es una cruz. Después, si me acuerdo la próxima, les muestro. ¿Simbolizaba la presencia de Dios, pastor, en medio del pueblo? Durante la travesía, ¿no? Era donde Dios se manifestaba, sí. Donde Dios manifestaba su presencia. Pero a diferencia de los templos, ¿la gente podía entrar al tabernáculo? No. Definitivamente. Adelante nomás. Solamente podían entrar los sacerdotes a ministrar. En los templos paganos la gente entraba, ¿no? Y adoraba a sus ídolos. La particularidad que tenía el tabernáculo es que solamente podían entrar los sacerdotes. Y al lugar más sagrado, más importante, el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Entonces, Dios quería de alguna manera mostrar esa diferencia, pero sobre todo para que el pueblo entendiera lo sagrado, lo importante que era acercarse a él. No el pueblo podía acercarse, no se podía acercar al pueblo a menos que los sacerdotes intercedieran. Entonces, la figura de la intercesión recaía en el sacerdocio. Los mediadores entre Dios y el pueblo eran los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿no? Por supuesto.
Entonces el autor de la carta de los Hebreos, cuando se refiere al tabernáculo y al sacerdocio, nos habla acerca de figura de las cosas celestiales. Ocurre que a veces está la tentación de exagerar muchas veces los simbolismos de los enseres, del tabernáculo, pero la verdad es que cada cosa que hay ahí habla de Cristo. Cada cosa que hay ahí habla de Cristo. El altar de bronce, el lavacro, todo es figura. Por eso el autor de los Hebreos dice en el capítulo 8, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y después termina diciendo, me encanta, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, que todo lo que ocurre, lo que vamos a ver en el marco del tabernáculo, en el libro de Levítico, sobre todo y fundamentalmente, con las clases de ofrendas, la manera de ofrecer, la consagración de los enseres, del sacerdocio, todo, absolutamente todo, apunta a una sola persona, a Cristo. Algunos aportes, Pastor, sí, yo encontré algo acerca de lo que usted está hablando y, por ejemplo, el candelero dice representa a Cristo como la luz del mundo. La mesa de los panes simboliza a Cristo, el pan de vida. sí, exactamente. Después el labrador representa la purificación y el comienzo de la santificación. Exactamente. Sí, sí. Y el altar del holocausto simboliza la cruz del Calvario, el lugar donde fue sacrificado Jesús. Perdón, ¿me repite de nuevo lo último? El Lo- altar del holocausto simboliza la cruz del Calvario, lugar donde fue crucificado Jesús. Claro, ese primer mueble, ese primer enser, es clave, es sumamente importante, porque es por medio del sacrificio, ¿no? Que va a ser un animal, un sustituto. Por medio Dios está, esto es una maqueta, esto es algo didáctico para la nación y para las futuras generaciones. Porque como dije, todo apunta a Cristo. En la entrada, es decir, sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces, para acceder a la presencia de Dios, al final, ya, es por Cristo. Es por el único y suficiente Le sacrificio quiero hablar. que hizo posible que nosotros hoy tengamos acceso La a la tengo presencia quedada de sin Dios. micro. Por favor, se pueden silenciar. Recuerden Pastor, silenciarse, por favor. Pastor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Recién entramos con la hermana Amalia porque teníamos mal el enlace. Entonces, estábamos en otra materia. Discúlpenos por la hora que es, por eso le digo. Bien. Bueno. eh, ¿Qué dice? vamos a hablar un poquito acerca del simbolismo, entonces, del tabernáculo. Como bien mencionábamos recién, la importancia de la presencia de Dios. Eso es algo eh, que se tenía que establecer, el pueblo tenía que estar seguro de que Dios iba a habitar entre su pueblo. Porque eso es una promesa que hizo el Señor. En el lugar santísimo, en especial donde está el arca del pacto, sobre todo el propiciatorio, digo bien, eh, era un recordatorio también, como dije bien, para las futuras generaciones,
acerca del pacto de amor que Dios había hecho con su pueblo. El velo de separación, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, excluía a los hombres. Como bien dije, no podía entrar, la gente común no entraba, era solamente para los sacerdotes. Y el que atravesaba el velo era solamente el sumo sacerdote una vez por año. Y ese velo, esa separación, ¿cuándo dejó de tener vigencia? ¿Cuándo? Cuando Cuando muere Cuando Jesús. Jesús muere en la cruz, Exactamente, donde se nos dice que el velo se rasgó. Otra parte del simbolismo que es muy importante es ese acercamiento a Dios. Es decir, el hombre no podía ni puede acercarse a Dios a menos que tenga un sustituto. Por eso el primer paso era por medio del sacrificio, por medio del altar de bronce, del altar de sacrificio. Como dije, sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y eso se hizo efectivo en la cruz. El segundo paso para acercamiento, para acercarse a Dios y ministrar en las cosas sagradas, tenía que ver con la purificación, con el lavacro, como mencioné al principio. Y hoy sabemos, porque por Efesios 5:26, que el lavamiento del agua es por su palabra. El hecho de que el altar del incienso estuviera cerca de la presencia, o sea, de lo que representaba la presencia del arca del pacto, nos hace ver, nos hace entender que la vida de oración es sumamente importante para el servicio y para la consagración. El altar del incienso era sumamente importante. Eran las oraciones que subían a la misma presencia de Dios. Bueno, la mesa de los panes, como dije bien, panes del rostro, también representaban una ofrenda de gratitud. Como dijimos también, el candelabro de oro, esto simbolizaba que Israel, el pueblo de Dios, iba a ser luz para el mundo. ¿Verdad? Fue cuando Dios llama al pueblo y lo establece como nación. Una de las condiciones es que Israel tenía que ser luz a las naciones. Es decir, una nación de reyes y sacerdotes, ¿no? Pero no para reinar, para someter a las demás naciones, sino para ser luz. Recuerden la promesa hecha a Abraham. Te bendeciré y serás de bendición. Y la bendición era generacional. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ese sentido tenía que ser luz Israel. Repito, no para someter a las demás naciones. ¿Y qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? En otro monte, en el sermón, en el monte del sermón, donde pronunció el sermón. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué nos dijo a nosotros, a los cristianos? ¿Qué nos dijo? Vosotros sois la luz del mundo, ¿no es cierto? No dijo que teníamos que ser, o que podíamos ser. Dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque la luz que tenemos no depende de nosotros, depende de lo que tenemos dentro de nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, la idea general, la idea central del tabernáculo era que Dios morara entre su pueblo. Y la realización se encuentra en ¿dónde? Para nosotros. En la encarnación de Cristo. Cuando Dios se hace hombre. Dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente diría la palabra hizo habitación, hizo tabernáculo en nosotros. Bueno, la cobertura que hablamos acerca de las capas que tenía el techo del tabernáculo tiene una asociación, algunos asocian las coberturas con la persona de Cristo. Por ejemplo, la primera capa
que era la más rústica, de piel de foca, habla acerca, dicen, lo relacionan con Isaías 53:2, donde dice, hablando del Mesías, no hay parecer en él, le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. La segunda capa, que es la de piel de carnero teñida en rojo, representa la obra redentora de Jesús por medio de su sangre. La tercera capa, la tercera cortina, digamos, cobertura, tiene que ver con la de pelo de cabra, blanco, que representa la pureza del Señor. Y la cuarta, la de lino fino, la que es la del cielo raso, que tenía querubines labrados, esa representa la gloria celestial de Jesús. Entonces, en Cristo, en el Señor, se cumplieron muchas de estas ceremonias del tabernáculo, su simbolismo, su significado. Pero para resumir de alguna manera la idea general, no solo del tabernáculo, sino lo que vamos a ver a partir de Levítico, eh, todo el simbolismo tiene un principio. Y el principio es el siguiente. Este es sumamente importante. Que todo fue hecho para Él, por Él, de modo que si lo que nosotros contemplamos no señala a Cristo, honestamente, no nos sirve para nada. No nos sirve absolutamente para nada, porque todo fue hecho por Él y para Él. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? El dinero del rescate. Capítulo 30 del 11 al 16. ¿Por qué debería el pueblo pagar algo por el rescate? ¿Quiénes pagaban el dinero del rescate? Los mayores de 20. De 20 años, sí. Esto no era voluntario. Esto era algo que si uno no lo pagaba quedaba excluido del privilegio del tabernáculo. Pero ¿qué estaba mostrando Dios con este principio? Porque este es un principio. En primera medida es que todos los hombres no son dignos de ser contados como pueblo de Dios. Que todos serán redimidos, porque habían sido redimidos por la sangre, no es que estaban pagando algo para ser redimidos, porque ya habían sido redimidos por la sangre, por la misma suma. ¿Recuerdan el Cordero Pascual que los liberó? Pero por la misma suma, el rico, el pobre, no se pagaba de más ni se pagaba de menos. Todos podían Sí, tener no se iban a acceso. hacer ni más ricos ni más pobres. Exactamente. Pero daba a entender que todo el mundo necesitaba del mismo rescate. Y tercero, nos muestra acerca del rescate verdadero. La suma era ínfima, simbólica. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿La salvación es gratis? Para nosotros sí, pastor. Me No, hay que... metí en doctrina No. ahora, ¿eh? Me metí en Para soteriología. nosotros sí, para Vos cuando Jesús eres- no fue gratis. Es gratis porque alguien ya pagó el precio, pastor. Claro. Es gratis para nosotros cuando creímos en fe. Se nos otorgó la gracia. Pero no fue gratis. Fue carísimo. Nada más y nada Se menos. pagó un alto que- precio, dice la palabra. Claro, pero claro. Nada Pagamos más y nada precio de menos sangre. que la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo termina esta historia del tabernáculo? Una vez que ya está 15 capítulos,
15 capítulos ocupa Moisés para las especificaciones y para la construcción del tabernáculo. El pueblo hizo al pie de la letra, siguió las consignas al pie de la letra. Y ya, una vez establecido el tabernáculo, la nube cubrió, a tal punto cubrió la nube el santuario, que dice que Moisés no pudo entrar a causa de la nube. Entonces, Éxodo termina con la promesa hecha por Dios, que había hecho Dios en el capítulo 29, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Pueden imaginar ese cuadro? El pueblo, ¿no? Presenciando todo eso. Por eso que el libro de Levítico, el que continúa ahora, el tercero del Pentateuco, comienza así: el Señor llamó a Moisés desde la tienda, desde el tabernáculo. Es decir, que termina el Éxodo 40, capítulo 40, con la nube cubriendo el tabernáculo y un Moisés que no puede entrar. Pero Dios lo llama. Y entonces comenzamos ahora el libro de Levítico, el tercer libro, que es sumamente importante y que está en el medio entre Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio, porque es sumamente relevante el hecho de que Dios tiene que darle al pueblo una serie de ordenanzas y una serie de ceremonias y de ritos para que en la conciencia del pueblo quede bien plasmada, quede bien establecida la manera y la forma que tiene que ejecutar para acercarse a Dios. No se puede acercar a Dios de cualquier manera. De hecho, dice la Escritura, ninguno se presentará delante de mí con la mano vacía, ¿no es cierto? Entonces, todas estas leyes relacionadas con los ritos, sacrificios, sacerdocio, tienen que ver con este libro, con Levítico. El Levítico viene de la tribu de Leví, ¿no es cierto? Todos los de la tribu de Leví, o mejor dicho, no todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes, pero todos trabajaban, los de Leví trabajaban en el tabernáculo. Ahora, todos los sacerdotes sí debían venir de la tribu de Leví. ¿Se entiende eso? Fue escrito como un manual para el sacerdocio y una enseñanza para toda la nación. Y se menciona, por eso menciona una y otra vez, háblale a los hijos de Israel. O sea, este pueblo que nació en esclavitud necesita ahora una serie de leyes para establecerse como nación y para vivir sobre todo en la comunidad del desierto, porque vamos a encontrar leyes higiénicas, leyes morales, leyes civiles y las leyes religiosas, las leyes para acercarse a Dios. Dios es santo. Partamos de una base, del principio. Dios es santo. Este es un libro que menciona 73 veces la palabra santo. Su pueblo también lo tiene que ser, pero el pueblo no es santo. La palabra santo, ustedes bien saben ya, significa consagrado, apartado, dedicado al servicio de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, da instrucciones a toda la comunidad de Israel, sed santo, porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Bueno, Ese es el punto, que es un Dios santo y un pueblo que no es santo. ¿Cómo se reconcilian? ¿Cómo tienen comunión? Bueno, la única forma de relacionarse es por medio de los sacrificios. Necesitan una serie de leyes, ritos para santificarse, para poder acercarse a Dios. Y esto es Levítico, básicamente. Un camino de santificación momentánea para que el hombre
pecador tuviera acceso a lo divino, a la divinidad. ¿Cómo era posible esto? Bueno, la única manera de que fuera posible es a través de las ceremonias, del culto que hacían los sacerdotes y los levitas por medio de los sacrificios. O sea que entonces es Levítico un manual para el sacerdocio. Y la verdad que hoy, haciendo un paralelismo, nosotros podemos acercarnos a Dios justificados a través de quién. Ninguno de nosotros puede tener acceso al Padre. ¿Sabían eso? Sí, si no es Ninguno de por Jesús. nosotros. El único mediador que tenemos entre el hombre y el Padre es Cristo. Por eso, cuando decimos y se enfatiza que todas las oraciones tienen que ser en el nombre de Jesús, es porque no podemos tener acceso al Padre si no es por el Hijo. Ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios, a menos que tenga a Cristo en su corazón y reconocer a Cristo como mediador. Bien, entonces el tema, ¿cuál sería? El tema de Levítico es santidad a Jehová. Como dije, aparece 73 veces la palabra santo en el libro. El santuario era santo, las vestiduras eran santas, los enseres eran santos, las ofrendas eran santas, las vestiduras, las fiestas. ¿Y qué nos presenta el libro? Nos presenta principios elevados de la relación del hombre con Dios. Muchas de las reglas y ceremonias no están vigentes para nuestra época, pero nos muestra un camino en cómo Dios históricamente hizo posible con un pueblo un acercamiento y una justificación. El libro en realidad tiene como propósito grabar en la mente del ser humano, verdades desarrolladas en el Nuevo Testamento. No se puede entender cabalmente Levítico, lo que tiene que ver con el tabernáculo, si no se interpreta en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la explicación, sobre todo el libro de los Hebreos. Hebreo es una carta escrita para los judíos de la dispersión, para que entendieran ellos la relación del antiguo pacto con el nuevo pacto, y esa relación de sangre fundamentalmente, que la sangre de Cristo hizo posible que ya no hubiera más sacrificios, ya no más víctimas, ya no más animales, porque la sangre de Cristo habla mejor y mayor que todo el sistema de sacrificios. Bueno, los sacrificios, capítulo del 1 al 7. ¿Cuál era el método entonces de acercamiento del pueblo a Dios, del pueblo hacia Dios? ¿Cuál era el agente? El sacrificio. Y la revelación era el método que Dios tenía para acercarse a su pueblo. Es decir, el pueblo ofrecía sacrificio y Dios se revelaba. Esa era la dinámica, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas ideas del sistema mosaico del sacrificio. Ideas relacionadas con el sacrificio. El motivo básico, el motivo fundamental, digamos, de los sacrificios era la sustitución. Y su fin era la expiación. ¿Saben lo que es expiación? ¿Qué es expiar? El perdón, pastor. En soteriología lo van a ver con más detenimiento y con mejor precisión, pero básicamente es la eliminación de la culpa del pecado a través de un sacrificio o a través de un tercero. Sí, borrar culpas, ¿no, pastor? Exactamente. 17:11 nos revela una clave en el sistema de sacrificio. Dice, la sangre es la que da vida al cuerpo.
yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Por lo tanto, la sangre usada en la expiación simboliza una vida ofrecida en la muerte. La segunda idea tiene que ver con la consagración, con la entrega. Al colocar la mano sobre los animales, que era el modus operandi, era la forma en que se hacía, se colocaba ¿Se la hacía una mano transferencia, puede ser, pastor? Una transferencia de pecados hacia el animal. exactamente. Al colocar sus manos sobre el animal, el oferente, antes de matarlo, antes de degollarlo, se identifica con la víctima. Símbolo de que el que ofrece pertenece a Dios. Esa es la idea de la segunda idea, que es la idea de consagración. Después hay una tercera idea, que es la de mayordomía, de administración. Había ciertas ofrendas de alimentos, parte se quemaba el altar, parte y se compartía con los sacerdotes. Era una forma, una manera de expresar también un reconocimiento hacia Dios. Una cuarta idea es la comunión con Dios por medio de una ofrenda de paz. Había ofrenda de paz. Y la adoración, naturalmente, la idea de adoración. ¿Se acuerdan de la palabra adoración? ¿De dónde fue registrada la primera vez que se menciona adoración? ¿Dónde fue? Abraham, Claro. con su hijo Isaac. Iremos y adoraremos y volveremos, dijo, ¿no es cierto? O sea que la adoración está más relacionada con la obediencia que con cantar canciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Levantar las manos, ¿no? Llorar en la presencia del Señor. Bien, entonces la idea de adoración, pasando el tiempo, esto se volvió un rito frío y los israelitas llegaron a pensar que lo único que importaba, que a Dios le importaba era eso, la ceremonia, el rito, los sacrificios. Los profetas, el rey David, decían que esos sacrificios, esas ceremonias, tenían que estar acompañadas con fe, obediencia y arrepentimiento. ¿Vieron? Ahí englobamos entonces lo que tiene que ver un poco también la adoración. ¿Qué clase de animales se ofrecían? 5 clases nada más. Solamente 5 clases. Los llamados limpios o puros. 5 especies de animales. Solamente 5 eran aptos para el sacrificio. Vaca, oveja, cabra, paloma y tórtola. Eran estos animales considerados limpios, porque lo inmundo no podía ser símbolo de quién, del sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Vamos a ver el procedimiento ahora, de qué manera se ofrecía. Entonces, el oferente llevaba el animal ante la puerta del tabernáculo, ponía las manos, como dijimos bien recién, sobre el animal, indicaba que era el sustituto, indicaba la transferencia de los pecados al animal o la dedicación de la persona mediante el sustituto. Segundo paso, se degollaba a la víctima en señal de justa paga por sus pecados. El sacerdote derramaba la sangre sobre el altar. Y tercero, según la clase de sacrificio, o todo el animal se quemaba, eso pertenecía al holocausto, después lo vamos a ver mejor, o el restante era comido y compartido con el sacerdote y su familia. Ahora sí vamos a ver la clase de ofrendas. ¿Cuál era la ofrenda completa o la ofrenda perfecta? ¿Cuál era la ofrenda considerada perfecta?
Un animal perfecto. La clase de ofrenda. El holocausto. El holocausto era considerada la ofrenda completa, perfecta, porque se distinguía de las demás ofrendas porque era consumido todo en el altar, enteramente. Y aunque era expiatorio, representaba consagración por la completud, por haber sido completo. El término holocausto significa lo que sube. De ahí la expresión olor grato a Jehová. Es una manera humana de decir que Dios se agrada de la ofrenda. Entonces, todas las mañanas y todas las tardes, delante del tabernáculo, se ofrecía un cordero en holocausto para Israel, para que recordara la consagración a Dios. A los pobres se les permitía ofrendas de menor valor, palomas o tórtolas, según la situación económica. Y en ocasiones un puñado de harina. La segunda ofrenda interesante es la oblación u ofrenda de alimento. Capítulo 2, capítulo 6, 2 del 1 al 16, 6 del 14 al 23. El vocablo oblación significa acercamiento. Este no era animal, dijimos bien recién que era de alimento. Consistía en productos de la tierra, de las labores humanas, flor de harina, panes ácimos, espigas tostadas. No se presentaban solas, también se presentaban a veces con sacrificio de paz, con holocausto. Una porción pequeña se quemaba en el altar y la otra era para los sacerdotes. A menos que el oferente dispusiera otra cosa y se quemaba toda. ¿Vieron cómo los sacerdotes vivían de eso? Era el sustento de las ofrendas. No tenían otro recurso, solamente trabajaban del templo, del santuario. Algunas disposiciones acerca de la ofrenda de alimentos. No se entregaba sino más. Se echaba aceite a la oblación, símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Siempre el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Se ofrecía incienso también con la oblación. Incienso es símbolo de la oración, de las oraciones. Eran ofrendas sin levadura y miel, sin levadura y sin miel, porque fermentaban. Y la fermentación era símbolo de corrupción, de pecado. Se añadía sal a la ofrenda y la sal simboliza incorrupción y pureza. Siguiente sacrificio, el sacrificio de paz. También completamente voluntaria y se distinguía de la demás. ¿En qué sentido? Porque la mayor parte del animal era comido por el oferente y sus invitados. Podía ser cualquier animal, pero limpio, de ambos sexos. ¿Y cómo era el procedimiento? Se rociaba sangre sobre el altar, se quemaba el sebo, los riñones. Así Dios recibía la mejor parte. Mire qué interesante. Dios recibía la mejor parte. El pecho del animal era elevado, era mecido por el sacerdote en señal de dedicación. Y el que ofrecía el animal invitaba a otros para comerlo, al levita, al pobre, al huérfano, a la viuda, y se convertía en una verdadera comida de comunión. Eso está en Deuteronomio capítulo 12, del 6 y 7. Este sacrificio de paz tenía 3 clases también. Había 3 clases de este tipo de sacrificio. Se llamaba acción de gracias, porque expresaba agradecimiento por una bendición, para cumplir un voto,
y una ofrenda voluntaria en expresión de amor a Dios. ¿Dónde se cumple el sacrificio de paz? ¿Dónde? Es muy fácil esto, ¿eh? Es muy fácil. ¿Dónde está el cumplimiento del sacrificio de paz? ¿Quién es nuestra paz? Jesús. Claro, quien quitó la enemistad entre Dios y los hombres. Efesios capítulo 2, 14 al 16. Lo voy a leer porque me encanta. Miren, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Precioso, precioso, No, precioso versículo. Efesios 2, 14 al 16. El sacrificio por el pecado. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que todo apunta al Hijo de Dios? Absolutamente todo apunta a la persona de Cristo. Porque todo esto se cumple en Él. Esta era una ofrenda para expiar los pecados por ignorancia o por yerro. Había diferentes grados de sacrificios según la categoría de la persona, según la categoría que la persona de la persona que ofrecía, ¿no es cierto? Aunque Dios exige santidad a todos, no todos tienen la misma luz o responsabilidad. Y acá hago un paréntesis para decir, para preguntar, ¿un pastor tiene la misma responsabilidad que alguien que no es pastor? ¿Un líder de la iglesia tiene la misma responsabilidad que alguien que no lo es? No. Deberíamos, pastor. pastor, porque todo Supongo. lo que les manda a ustedes también nos manda a nosotros. Anoten este principio porque es sumamente importante. A mayor luz, mayor responsabilidad. Dios no le va a exigir a un gobernante lo mismo que a alguien a un ciudadano común. No le va a exigir lo mismo. En el liderazgo es exactamente lo mismo. Cuando Dios llama a una persona, le delega una responsabilidad enorme. Por eso lo dota, lo capacita, arroja luz sobre esa persona y esa persona tiene que rendir cuenta por su llamado, por el grado de responsabilidad que tiene que asumir delante de Dios y delante de las personas. Alguien que no sabe mucho de la Biblia, alguien que no es muy instruido en la Biblia, es obvio que tiene menos luz, menos conocimiento. A mayor responsabilidad, mayor demanda. Exactamente. Así es. Bueno, es decir, que el sumo sacerdote tenía que ofrecer un animal más costoso, y los sacerdotes, ¿no es cierto? El becerro. Un gobernante, una persona del pueblo, ofrecía una cabrita o una corderita. Los pobres una paloma o tórtola. Y los muy pobres una medida de harina, como mencioné anteriormente. Una medida de harina quemada en el altar. En el caso del sumo sacerdote o la congregación, se rociaba la sangre 7 veces sobre el velo, el lugar santo del tabernáculo. Eso ocurría una vez al año, el Yoma, en el día de la expiación. Después lo vamos a explicar cuando lleguemos a las fiestas solemnes. Pastor, Eh, ¿eso significaba que había rangos?
Claro, claro, dentro claro. dentro de los sacrificios. Sí, exactamente, de eso estamos hablando, de diferentes tipos de sacrificios, para diferentes tipos de situaciones. Por el pecado, la ofrenda de paz, la de consagración, son categorías. Bueno, entonces, en el caso de sumos sacerdotes o la congregación, se rociaba sangre, otra vez, 7 veces sobre el velo, sobre el altar, sobre el lugar santo, en el tabernáculo. En el caso de una persona del pueblo, el sacerdote rociaba la sangre sobre los cuernos del altar, el lugar más visible, como dijo el Señor en Egipto. Veré la sangre y pasaré por vosotros, la Pascua, ¿no es cierto? Como el sacrificio por el pecado tenía el propósito de expiar las faltas, no se permitía comer la carne del animal. Se daba al sacerdote oficiante, una parte. De ahí el dicho que el sacerdote come de los pecados del pueblo. Y cuando el oferente es el sacerdote, todo el animal es quemado sobre el altar o fuera del campamento. Mire mosquitas que hay. Hay del 5 al 7 encontramos ahora sacrificios por culpas y diversas transgresiones. Vieron que son categorías, ¿no? Seguimos con que está encasillado en diferentes situaciones y categorías. Esto es una ofrenda entonces sobre culpas y diversas transgresiones, 5 al 7. Es muy similar esta ofrenda al sacrificio de pecado. Se ofrecía en caso de violación de los derechos eh, de los derechos establecidos hacia el prójimo. Por ejemplo, descuido en diezmar, pecado contra la propiedad ajena, robo. Si el ofensor debía confesar en restitución al defraudado, debía darle una quinta parte más como multa. Es decir, yo no pagué los diezmos, por ejemplo. ¿No es cierto? Bueno, debo devolver una quinta parte. Si no se le podía dar al damnificado, se le podía dar a un pariente, y si no, al sacerdote. Eso está en Números 5, 8. Además de ofrecer el sacrificio, mejor dicho, además de todo esto tenía que ofrecer un carnero en señal de arrepentimiento. Eso es lo que quería decir. Si hacemos una evaluación de los sacrificios, caemos en la cuenta que el sistema de sacrificio no quitaba el pecado. Porque ¿qué dice Hebreos capítulo 10? ¿Qué dice? Que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. ¿Cuál era el valor de los sacrificios entonces? Igual que la ley, igual que lo mismo que la ley. Señalar, apuntar a aquel que iba a ser posible de una vez por todas, con un solo sacrificio, quitar los pecados del mundo, de la humanidad. Como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero tenía un valor simbólico hasta la llegada de Cristo. Es decir, que en la conciencia colectiva del pueblo, de la nación y después de toda la humanidad, eso tenía que estar plasmado, tenía que estar establecido para la llegada del Mesías. Es decir, que el sistema de sacrificios preparó la mente de los hebreos para extender ideas de expiación y de redención. Bueno, el sacerdocio, quienes iban a ministrar, quienes iban a ser los mediadores entre Dios y el pueblo y Dios, eran los sacerdotes. Con lo cual, como dijimos, que a mayor luz, mayor demanda, ¿no? Por mayor responsabilidad, entonces ellos tenían que estar consagrados completamente para el servicio del tabernáculo.
Los propósitos de las reglas acerca de la pureza y la impureza tiene que ver también con que Dios quería enseñar al pueblo el concepto de santidad por medio de estas reglas, de la pureza y de la impureza. Según las reglas, era puro todo lo que se podía acercar a la persona Dios, todo lo que podía acercar a la persona Dios, quiero decir bien, y era impuro todo lo que lo excluía, lo que lo alejaba de Dios, o al culto a Dios. Se enseña que lo inmundo, entonces, por ser ceremonial, alejaba al adorador, al que ofrecía, de Dios. Y la purificación personal simbolizaba la santidad. Todo lo que era puro era santo. Todo lo que era impuro no lo era. Y por lo general no había una regla doble. Una para el sacerdote y otra para el pueblo. El pueblo tenía que aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo puro. Ahora, no tenía coronita el sacerdote, ni el sumo sacerdote. Lo que era impuro para todos. Y Dios quería entonces así conservar de alguna manera la salud de su pueblo, porque estas reglas tenían que ver con, imagínense el contexto en el desierto. No había medicación, no había penicilina, no había salas de primeros auxilios, no tenían OSDE, no tenían prepaga, no tenían obra social. Entonces era sumamente importante que siguieran las reglas higiénicas de alimentación para una mejor calidad de vida. Imagínense, 3 millones de personas. ¿Dónde hacían sus necesidades fisiológicas? No había baños. Antes del siglo XX, el mundo no sabía nada acerca de gérmenes, ni de parásitos. No existía, como dije, la penicilina. ¿Saben que ustedes que la cuarentena viene de leyes levíticas? La cuarentena no es algo que inventó Aníbal Fernández o el mundo en pandemia. Es algo que es establecido en el libro de Levítico. Entonces había clasificación de animales puros e impuros. Ya estamos en el capítulo 11. Y esta clasificación es a criterio de salud, siempre para cuidar la calidad de vida del pueblo. Lo que produce enfermedad, lo que puede producir muerte. Dios prohíbe en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, comer cerdo, que en un contexto del desierto puede contraer parásitos, contaminación, etc. ¿Cuál era la clasificación de animales que Israel podía comer? Bueno, era muy básico y muy fácil de entender. Pezuña partida, que rumian, vaca, oveja, ciervo, algunos animales mamíferos quedan excluidos según esta regla. Los que quedan excluidos son los carroñeros, justamente por la transmisión de enfermedades. Otra vez, cerdo, animales carnívoros, reptiles, ratones. Acuáticos, acá hay una clasificación. Acuáticos que tengan alas y escamas. No rana, no anguila, no mariscos. Aves que no se alimenten de carroña ni de basura. Insectos solamente de 4 clases de la familia de la langosta. ¿Qué comía Juan el Bautista? Claro, langosta. Claro, pero no la del Caribe. No la del mar, no esa cara. No. Comía las que encontraba en el desierto, que eran una fuente extremada de proteína. Tenía mucha proteína. Sí, tenía mucha proteína. Exactamente.
Igual conmigo no yo puedo vivir sin langosta de ese tipo. No, no, gracias, paso. El significado de estas leyes. ¿Cuál es el significado de estas leyes para el cristiano? ¿Son vigentes? ¿Cuántos no comen cerdo? Levanten la mano por el Levítico. Digo por Levítico, no porque les guste o no les guste. No, yo conozco pastores, tengo pastores amigos que no comen cerdo, de verdad. Por Levítico. No estoy juzgando, simplemente hay que respetar, son decisiones, ¿no? Pero yo un pechito a la parrilla, miren, o un matambre de cerdo a la parrilla, con mucho limón, mostaza, es muy difícil Ahora, pastor, no. Miren la hora que estoy hablando de cena, de comida. Porque Cristo nos libró de esa ley ceremonial. Es decir, el contexto del desierto, ahora voy a explicar después, porque hay muchas cuestiones que hacen que la gente se aferre a las leyes levíticas y las traiga al presente. Y no están vigentes, no son vigentes. Dice Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hebreos 10, 9. Luego dijo, he aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bueno, resumí un poquito esta cuestión. Pero no hay problema, o sea, no estamos para juzgar a la gente que come o que no come, porque lo dice Pablo, no se juzgue, no juzguen en comida y en bebida, no lo juzguen, pero sí estamos liberados de la ley respecto a eso. Vamos con la impureza relacionada a la reproducción. La mujer que daba a luz quedaba ceremonialmente impura. ¿Cuánto tiempo? Durante una semana o hasta que el niño fuera circuncidado. Si daba a luz niña, 2 semanas. Esto se debía a un estigma relacionado con Eva, la primera mujer que incurrió en desobediencia, ¿no? Porque recuerden, la cultura de Medio Oriente en esa época era que la mujer no tenía el derecho y el valor que sí Jesús le dio cuando ministró. Las madres de buena posición económica ofrecían holocausto, las que tenían dinero, para la consagración del niño. Paloma o tórtola para las más humildes. ¿Qué ofreció María cuando presentó al Señor Jesús en el templo? ¿Qué ofreció? 2 palomas. Claro. Eso nos revela que la familia de Jesús no era adinerada, ¿no es cierto? Si no hubiera ofrecido un holocausto. Y había reglas tocantes a flujos genitales y recomendaciones de higiene para aislarse en caso de enfermedades, para no contagiar. Ahí la aislación, lo que mencionamos acerca de la aislación a la gente que estaba con enfermedades. ¿Cuál era el significado de estas reglas? ¿En qué consistía? Bueno, en este tipo de reglas respecto a la fertilidad o a la reproducción, ocurría que los cananeos rendían cultos a los dioses de la fertilidad, con orgías, prostitución, ritos, una especie de ritos satánicos. Y Dios prohibía este tipo de ritos.
y de prácticas. La reproducción no es pecado, ¿no? Al contrario, es algo dado por Dios en el marco del matrimonio. Y es notable que la reproducción y el proceso declaraba a la mujer impura. ¿Cómo vino el Salvador al mundo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Era un proceso de concepción divina. La impureza de la lepra. En épocas de Jesús, un leproso era muerto en vida. Alguien declarado leproso en la época de Jesús era marginado, a veces se le tiraba piedras, tenían una campana, le colgaban una campana para que todo el mundo supiera que estaba una enfermedad sumamente contagiosa, pero además impura. No en términos de médicos, sino además ceremoniales. Entonces, la impureza de la lepra, capítulos 13, 14, el diagnóstico era sumamente importante. 4 tipos de lepras se mencionan. Si se sospechaba que la persona estaba leprosa, era llevada al sacerdote. El sacerdote era el médico, el que daba el diagnóstico. Miraba, si el caso era dudoso, se aislaba 7 días. Y después se volvía a examinar. Y se declaraba limpio o impura si consideraba que no era contagiosa. Y si se declaraba leprosa, era aislada evitando el contagio. ¿Cuál es el símbolo de la lepra? Entonces, ¿cuál sería, en qué consistía el símbolo de la lepra? Era una enfermedad. Era como un proceso de corrupción. Sí, lo consideraban como una corrupción. Ceremonialmente. Hay que separar lo que es ceremonial de lo médico. ¿Sí? Era impuro, una persona impura. Había que excluirla del campamento. Y era una enfermedad terrible, sumamente cruel, porque dejaba a la gente no solamente sin piel muchas veces, sino sin órganos, porque se deterioraban los órganos del cuerpo. Entonces, se hablaba de un leproso como de un muerto. Y cuando se curaba era como devolverle la vida. Entonces no se consideraba solamente una enfermedad, sino un símbolo de impureza. Hay una conexión entre la lepra y el pecado también. La lepra está en la sangre, de la misma manera que el pecado entró por el primer hombre y corrió por todos los torrentes sanguíneos de toda la humanidad. El pecado de Adán, ¿no es cierto? Comienza con una marca insignificante y crece rápidamente. Y como la lepra es incurable, o era incurable en ese entonces, el pecado es irremediable, excepto por Cristo. Y la lepra, entonces, como cuarta medida, separaba al leproso de los demás y producía la muerte, de la misma manera que el pecado nos separan de Dios y nos lleva a la muerte eterna. Pero había una purificación para el leproso. El sacerdote tomaba 2 aves. Una se sacrificaba sobre un vaso de barro, sobre las aguas corrientes, se mezclaba la sangre con el agua, luego se mojaba el ave viva con cedro, hisopo y agua, se mezclaba con la sangre, así se concedía la purificación, y al dejar el ave, la otra ave en libertad, simbolizaba la libertad de la enfermedad. 8 días después, la persona purificada debía ofrecer 3 corderos. Uno por la culpa, otro por el pecado y otro como holocausto. El sacerdote ponía la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Y repetía este acto con aceite. Y estaba listo para el servicio. O sea, era toda una cuestión
pero tan seria, porque imagínense ustedes, no existían los medios que tenemos hoy para atender enfermos. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, perfecto. Leyes de santidad. ¿Qué ponen en énfasis estos capítulos? Del 17 al 22. La La necesidad de una vida pura. Claro, claro. Pero ¿para quién? Para el sacerdote y para el pueblo. Para todo el mundo, claro. Para todos. Y lo que trata, pues la misma definición de santidad es apartado, consagrado para Dios, era que ellos tuvieran una separación distinguida sobre los demás pueblos. Recuerden, donde van a entrar a la tierra prometida, en Canaán, son pueblos terriblemente paganos, terriblemente, en ocasiones con prácticas diabólicas, donde ofrecen hijos a Moloch, donde ofrecen, hacen orgías en medio de rituales. Ellos van a enfrentarse en una tierra, en un escenario, a una tierra prometida, donde tienen que marcar la diferencia del pueblo apartado y santificado para Dios. A ver. Entonces, del 17 al 20. Del 20 al 22 es lo mismo, pero hay requerimientos, es para los sacerdotes, a fin de que no se contaminen con costumbres ceremoniales. Entonces se da a entender la división de las dos demandas, para los sacerdotes y el sumo sacerdote. O sea, como dijimos, cuando más cerca de Dios, más responsabilidad, más consagración, más santidad. Ahora vamos a ver brevemente la importancia, lo que es importante acerca de la sangre, el sacrificio y la sangre, capítulo 17. Entonces se establece la enseñanza de que todo animal debe ser apto para el sacrificio, clasificado, ¿no? Siempre el animal puro, para no verse tentados en el desierto con prácticas paganas. ¿Sí? No es que agarramos en el desierto cualquier animal y lo sacrificamos, no, tiene que ser el animal indicado. Y Dios quería grabar en la mente del pueblo la importancia de la sangre. Acá una vez más, los rituales paganos por lo general bebían sangre. Entonces Dios quiere que se separen de esos pueblos, de esas naciones, de esa influencia. Y la prohibición de comer o beber sangre se basaba en que era el medio de la expiación por los pecados. En caso del animal, que el animal no fuera apto para el sacrificio, si los israelitas y el pueblo lo mataba, debía cubrir la sangre con tierra. Que Dios está queriendo concientizar acerca de... ¿Cuándo nace este respeto por la sangre? A ver si recuerdan. ¿Cuándo nace esto? Cuando Noé desciende del arca y comienza un nuevo orden en la tierra. ¿Se acuerdan? Que Dios le prohíbe derramar sangre. Dice, por su sangre se derramada. Sí, estamos hablando de la vida misma. Tiene razón. Bueno, pecado contra la ley moral. Otra vez, del 18 al 20 tiene que ver, es una exhortación para el pueblo para que no se contagien de las costumbres paganas, los cananitas, los egipcios. Y hay una larga lista. Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre, no deberás tener relaciones sexuales con ella.
No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues ella es una pariente cercana a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, hermana de tu madre, pues ella es una pariente cercana de tu padre. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con tu esposa. Hay una serie de leyes respecto a las relaciones sexuales intrafamiliares notables. ¿Se dieron cuenta? (22) 21. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch, como mencioné recién, el ídolo de los paganos, pues no debe traer vergüenza al hombre, al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es pecado detestable. 23. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es acto perverso, lo que se conoce como zoofilia, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios es tan tajante y tan contundente con este tipo de leyes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que viola fundamentalmente? Parte de los 10 mandamientos fundamentales. ¿Se acuerda cuando decíamos que la familia es sagrada? El significado de honra a tu padre y a tu madre, que la familia es sagrada. Bueno, abarca todo esto. No nos vayamos muy lejos, ¿eh? Sería como violar la integridad y la pureza, ¿no? Claro, claro, claro. Pero además, no nos vayamos al antiguo Egipto, a Canaán, a la tierra de Canaán, donde ocurrían estas prácticas, donde Dios quiere que no incurran ellos en esas prácticas. Por eso estos mandamientos. No nos vayamos tan lejos. Nosotros tenemos provincias, tenemos lugares, en Buenos Aires mismo, donde estas cosas ocurren. Estas cosas ocurren. Por eso, muchas veces, hay lugares que están bajo maldición por este tipo de prácticas. Vamos, otras leyes en el capítulo 19. Y para sintetizar, miren, Jesús, cuando le preguntaron cuál es el mayor y mejor mandamiento, porque alguien, creo que Flo me comentó que alguien dijo que yo había mencionado 11 mandamientos, ¿puede ser? ¿Sí? No lo divulguen porque me van a bajar el precio. Me van a bajar, sí, el sueldo, quiero decir, porque no existen los 11 mandamientos, hay solamente 10 mandamientos. Lo que probablemente ocurrió es que alguien dijo eso, alguien preguntó eso a alguien, a Flo. Sí, pastor, en la clase anterior una Ok. compañera dijo que usted había dicho de los 11 mandamientos. Yo nunca lo escuché, pero bueno. Yo lo tengo. Fui yo. ¿Lo dije o no lo dije? Porque Sí. puedo haberme equivocado, ¿eh? ¿Lo dije? Veamos, hay que ver el video nuevamente, sí, No. de la clase. No hay más que 10. Simplemente dije que Jesús lo que dijo cuando le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos, lo simplificó en
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu Amarás prójimo como a ti mismo. a Dios, amarás al Señor, tu Dios. La Shema, la famosa Shema de Deuteronomio que la vamos a ver después. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo semejante al primero. Dije, lo digo y lo dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo como a ti mismo. Resumió los mandamientos en esos dos. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Está resumido ahí. Pero no dije 11, ¿eh? Y si lo dije, fue un error, perdón, no tenía que ver, no existen los 11 mandamientos, son los 10. Los 10 es el decálogo, por eso el decálogo. Bueno, y otra vez, acá, cuando Jesús hace este resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces engloba todo esto, abarca todo esto, ¿no es cierto? Una de las cosas más lindas son las fiestas solemnes que se establecen acá. Los hebreos, históricamente, y ya después en la Tierra Prometida, van a celebrar este tipo de fiesta que se establecen acá, en Levítico. Las fiestas solemnes, quiero decir bien, o santas convocaciones, santas convocatorias. Capítulo 16, capítulo 23 y capítulo 25 de Levítico. Eran tiempos fijados, establecidos para reunirse. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Dios les establece fiestas? Son varias, son 7. O sea, el pueblo de Dios era festivo, estaba de fiesta en fiesta. Pero ¿por qué Dios establecería este tipo de convocaciones? Para que tuvieran en mente, en su conciencia, porque cada fiesta tenía un motivo específico. Que Dios estuvo con ellos, los liberó. La primera de las fiestas y la más importante que señalaba al principio del año del calendario era la Pascua. Ahí comienza una de las celebraciones que todavía la Iglesia cristiana la sigue celebrando, y el pueblo judío. Entonces, era una ocasión de encontrarse, pero también de recordar lo que Dios había hecho y cómo había estado Dios con su pueblo de generación en generación. El vocablo hebreo para fiesta tiene dos significados, entonces. Una ocasión señalada o simplemente fiesta. No eran por ocasiones en un día o más de un día donde dejaban las labores, no se trabajaba para reunirse con Dios. Muchas de ellas se relacionaban con actividades agrícolas, con acontecimientos históricos, y fueron instituidas como parte del pacto en Sinaí. Todos los varones israelitas, todos, absolutamente todos, estaban obligados a ir a Jerusalén anualmente para participar de las Pascuas, por ejemplo. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, sí o sí, era algo que no se podía postergar. 6 eran en ocasiones para celebrar, disfrutar, conmemorar, y había una sola, que era motivo de tristeza, de pesar y de tristeza, que era el Yoma, el día de la expiación, Yoma, en hebreo, Yoma, el día de la expiación. ¿Cuál era entonces el propósito de estas fiestas? Entonces daban a los israelitas la posibilidad de pensar en la bondad de Dios, de conmemorar un hecho histórico. El propósito principal es que ellos tuvieran presente que eran el pueblo de Dios. En el capítulo 23 aparece la palabra santo enfatizando el propósito de las fiestas. Y el número establecido, un número que se repite, es el número 7, es que es el número sagrado, que significa totalidad.
culminación o perfección. Y el sistema de fiesta se constituía en un ciclo de 7. Séptimo día de descanso, séptimo año también era de descanso, séptimo año sabático seguido de jubileo, el séptimo mes era sagrado, con 3 días de fiesta, 7 semanas de Pascua, digo bien, a Pentecostés, por eso la 50ª, ¿no? 50 días. La Pascua duraba 7 días, la fiesta de tabernáculo también duraba 7 días. Todas estas fiestas abarcaban 66 días al año. Uno pregunta, bueno, ¿cuándo trabajaban, no? ¿Cuándo trabajaban? Juan Cruz, 7 Espíritus del Altísimo. Gracias, Juan Cruz. Isaías, perfecto. El primer día que se estableció como fiesta, entonces, fue el día de descanso. Recuerda que Dios creó todas las cosas y descansó el séptimo día. Era de reposo. Era que la primera fiesta del calendario sagrado, el día de descanso. Esto hacía recordar que Dios descansó entonces otra vez de su obra el séptimo día, y también recordaba la liberación de Egipto, que podían honrar, dedicar un día a la semana para él. Toda la nación debía guardarlo rigurosamente o estar bajo maldición. Por eso es que Jesús tuvo tantos problemas con los religiosos, porque sanaba los días de reposo. ¿No es cierto? ¿No? Escuchen. Había que guardarlo estrictamente o estar bajo maldición. Pero Jesús sanaba los días de reposo. Entonces, ¿quebrantaba la ley el Señor? No, porque Él era Señor del día de reposo. Exactamente. Exactamente. Porque el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Pascua y panes ácimos. 23 del 5 al 8. Levítico 23 del 5 al 8. Estas de las convocatorias, una de las convocatorias, digo bien, anuales. Todos los hombres tenían que ir a Jerusalén y celebrarla. Una de las más importantes del calendario hebreo. Pascua y panes ácimos. ¿Qué se celebraba? ¿Qué se celebraba en Pascua? La salida de Egipto, la redención, efectuada por el Cordero Pascual. ¿Cuánto duraba? 7 días. 7 días. Durante 7 días no debía haber ningún símbolo de corrupción. No debía haber levadura en la casa. Si se lo mataba, ¿se acuerdan cómo fue el rito de la preparación del cordero en Egipto? Bueno, se seguía todo el procedimiento, observado 4 días, en perfección, el cordero, si era mucho debían compartirlo con otra familia, el mismo rito de generación en generación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿a quién señalaba ese cordero, ese rito, esa preparación, esa celebración? ¿A quién señalaba? A Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, el primer día de la semana, después de la Pascua, es decir, el domingo, el sacerdote presentaba una gavilla, ¿no?, mecida, la presentaba a Jehová, que era una figura profética de Cristo. Dice, miren, el día que presenten el manojo, ustedes ofrendarán un cordero de 1 año de edad, que no tenga ningún defecto, como un sacrificio que debe quemarse completo al Señor. También harán una ofrenda de cereal de 4 kilos de harina, de la más alta calidad mezclada, con aceite, como ofrenda
de comida al Señor de olor agradable, también deben presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Era acompañada con vino. La Pascua se acompañaba con vino. Jesús tomaba vino. No existía el vino sin fermentar en esa época. ¿Sí? Entonces, vamos con la tercera. Semana o Pentecostés. Esto marcaba el fin de la cosecha de trigo, y se ofrecía a Dios las primicias del sustento. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Hechos capítulo 2. ¿Qué ocurrió? Con el descenso del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Con la predicación de Pedro. ¿Qué ocurrió? Las primicias, 3.000 personas se convirtieron, ¿no? Y eso fue la Manifestación del Espíritu cosecha, Santo. exacto, la cosecha obtenida a partir del nacimiento de la iglesia. La iglesia nace con el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, dice, cuando recojan la cosecha de la tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. Dejen eso para el pobre y el inmigrante, porque yo, el Señor, soy su Dios. Miren qué interesante. Parte de esta celebración contemplaba dejar algo para los pobres y para los extranjeros. Bien, la luna, nueva luna o fiestas de las trompetas. Pero eso lo vamos a ver la próxima, porque yo creo que ya tienen suficiente para el próximo parcial. Yo espero que estudien mucho, que se concentren bien, porque es el segundo Todo. parcial y estoy seguro que les va a ir muy bien. En fe ¿No va a dar creyendo. más tiempo? En media hora es más que suficiente. Ok. Deberían entrar, en lo posible deberían entrar a tiempo, porque si no se achica el tiempo, tienen menos tiempo. Entonces, Sí, la pastor. puntualidad es importante, es sumamente importante, ¿sí? Si no, van a tener menos tiempo, es una pena. Y todos tienen que entregar en el mismo, bien sincronizaditos, todos juntos. Le voy a pedir al pastor Luis, perdón, profesor, ¿y el recuperatorio del primer parcial? Es una buena pregunta, hay que pedírselo al director. El director me lo pide a mí y yo se lo envío. ¿Sí? Todos los que necesiten recuperatorio, compensatorio. ¿Hasta qué capítulo llegamos hoy? Hasta las fiestas solemnes. Hasta las fiestas solemnes. Hasta Pentecostés, hasta la fiesta del Pentecostés. Hasta ahí. Así que, bueno, por favor, Pastor Luis, si es tan generoso y orar para despedirnos. Pero ¿de dónde le dan? Señor, te Las damos fiestas son gracias. No, hasta la Padre, fiesta te de alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Oh, sí, Pedimos Señor. la bendición, Señor, sobre cada uno de los que hemos estado hoy, principalmente sobre tu siervo, Señor, que tiene el deber y el placer también para él de darnos la clase. Padre, bendice su vida, bendice a su familia y bendice a cada uno de los que aquí estamos. Nos reencontramos, Señor, en la próxima clase y que todo sea en la semana guardado por tu Espíritu Santo, protegiéndonos y velando por nosotros. Amén y amén. 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 Bueno, Aquí va más. bendiciones. Buena semana para todos. Buenas noches, Dios les Bendiciones. bendiga a todos. bendiciones. Dios le bendiga.